Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Entrevidas TV y en esta oportunidad voy a estar hablando con la escritora Julieta Antonelli. Bueno, Julieta, un placer tenerte acá en Entrevidas. Igualmente, muchas gracias por invitarme. No, por favor, tenía muchas ganas de esta charla, ¿no? De tener esta charla. Vamos a estar hablando de tu flamante libro de cuentos, Gualichos, publicado por la gente amiga de La Ría Ediciones. De paso, le mando ahí un abrazo, un beso grande a Andrea y a todos los chicos de la editorial, que la verdad que hacen un trabajo impresionante, ¿no? Muestro de vuelta acá el libro. Pero antes de hablar del libro, siempre me gusta hacer una pregunta más general, que si viste alguna entrevista sabrás cuál es, pero ¿cuáles fueron tus comienzos en la lectura? ¿Cómo arrancaste? Bueno, gracias por lo de flamante para el libro. Comienzos en la lectura. Bueno, no podría darte un momento, pero yo lo que siempre comento es que los libros me acompañaron toda la vida, desde que tengo memoria. Eh, Supongo que empezó cuando me leía mi mamá y mi papá, pero después me acompañaron siempre, siempre. Donde yo voy, me llevo un libro. Esa costumbre puede parecer extraña, pero para la gente que lee mucho no lo es. Donde Claro. voy al supermercado y yo me llevo un libro, porque mirá si pasa algo, si tengo que esperar, donde tenga que esperar, yo espero con un libro leyendo, en cualquier fila, en cualquier lado. Así que no sé cómo empecé, pero es algo que me acompaña y que me va a acompañar toda la vida. ¿Y recordás algún libro que te haya impactado, tal vez más de grande, pero digo, ¿no? Que te fueron marcando en esto de la escritura? Bueno, a mí me gustan mucho las aventuras, así que toda mi infancia me la pasé leyendo los libros de Elige tu propia aventura. Y hablando en términos de terror, porque este libro es de terror, eh, cuando era ya adolescente, mi tía me regaló El Socorro de Elsa Bornemann. Eh, Y bueno, es flashero, es Libras. increíble. Y esas fueron mi primera incursión en el terror y quedé absolutamente fascinada y de ahí en adelante siempre consumo material de terror, obras de terror. También cuando se da esta situación de ir, por ejemplo, a comprar al supermercado, eso, cuando llevas un libro en el bolso, la cartera, ¿solés tener de terror o llega un punto que empezaste a rotar un poco el género? No, yo leo de todo. Leo poesía, leo cuentos, a mí me gusta la literatura, me gustan las historias en sí mismas. Eh, pero sí, a veces llevo libros de terror. Ahora, por ejemplo, estoy leyendo el manual de supervivencia zombie que me regaló mi marido, porque él sabe que desde hace muchos años que tengo pesadillas recurrentes y una de ellas es con que me persiguen zombies. Así que me regaló el manual de supervivencia y me lo llevo al supermercado cada tanto. Ah, muy bueno, muy bueno. Bueno, está bueno, buen regalo, ¿no? ¿Y cómo se dieron, digamos, tus comienzos con la escritura? ¿Por dónde arrancaste? ¿También empezaste a escribir terror, algo más lúdico, más de aventuras? Eh, no, mi acercamiento a la escritura tiene que ver con justamente con un manual de supervivencia. Yo no podría desarrollar mi vida si no tuviera momentos para escribir. Entonces, es como que si yo te dijera que hago catarsis, que todo lo que me pasa necesito eh, llenarlo de palabras y darle significado desde ese punto de vista, de palabras escritas. Entonces, yo escribo cualquier cosa, escribo poesía, escribo cuentos, me encantan las novelas de amor, escribir novelas de amor. Pero bueno, estos cuentos fueron surgiendo en todas esas catarsis que tengo, esos momentos. Supongo que no podría, como te dije, no podría llevar adelante mi vida como la llevo hasta ahora sin leer y sin escribir tampoco. O sea, tenés, digamos, mucho material ahí inédito, digamos. O sea, terminado inédito. Eh, sí, se viene el año que viene, en 2023, voy a publicar mi primer libro de poemas por la editorial Halley, Ah, como bien. el cometa, me encanta el nombre. Sí, sí, yo conozco, soy amigo de la editora de Mariana Cruz, y le mando un beso grande si llega a ver la entrevista. Así que vas a publicar también ahí, poesía. Bueno, ¿no? Dos mundos tan diferentes, tal vez, hay que ver de No qué sé, se... igual. No, es justo poesía de terror, porque también corresponde medio al mismo momento de la misma catarsis del terror que me agarró.
Ah, muy bueno, muy bueno. Y bueno, contá un poquito, o por ahí para el que todavía no te conoce, acerca de talleres. ¿Hiciste talleres? ¿Cómo fue tu proceso? Hice un taller muy largo, desde adolescente hasta mi juventud. em, y eso, ese pasaje por la escuela secundaria, muy cerca de la literatura, fue muy importante para mí, porque aprendí muchísimo y aprendí a leer. Y bueno, todavía sigo siendo amiga de mis compañeros y compañeras de taller de la adolescencia. Ah, muy bueno. Y después seguiste haciendo taller fuera de ese taller? No, después lo que hago es trabajar mis obras en, no sé si en formato taller, en Clínica. este formato de edición. Entonces, me recomiendan, digamos, para cada una de mis obras, busco a alguien que creo, digamos, en quien confío para trabajar, no sé si es formato taller con... Es para, bueno, para trabajar la edición, es clínica de obra, supongo, ¿no? Claro, claro, exacto. Y ahí también sigo aprendiendo sin parar, de gente que sabe de literatura. Bueno, y por ejemplo, ahora hablando puntualmente, ¿no? De Gualichos, vuelvo a mostrar el libro, pueden encargárselo a la Ría Ediciones, está hace muy poco el libro circulando. Bueno, ¿con quién trabajaste el libro? ¿Con quién hiciste clínica de estos cuentos? Este libro lo trabajé con Marcos Almada, que es el editor de Alto Pogo. Sí, lo conozco. Él me lo armó y desarmó. Yo confío mucho en él porque, bueno, ya había trabajado con mi primera novela que se llama Tierra del Fuego y él también, como que te desarma todo y tenés que empezar de cero, pero con esas ideas más pulidas. Así que tuve un trabajo como de un año con él antes de presentar a la RIA esta posibilidad, este libro de cuentos. Perfecto. Y ahora, bueno, hablando un poquito de Gualichos, pero antes me quedó esto pendiente, ¿no? ¿Qué es el terror para vos? Para mí el terror es el miedo, porque yo le tengo miedo a un montón de cosas y eh, acercarme al arte desde el punto de vista del terror, ya sea escribiendo o ya sea leyendo, viendo series, a mí me ayuda a enfrentar esos miedos. Así que para mí el terror es el miedo que tengo que enfrentar día a día y el terror también tiene que ver con lo que veo a mi alrededor, con este mundo injusto en el que vivimos. Y bueno, uno de mis miedos es a la injusticia, así que no, no hace falta irse muy lejos, uno mira a su alrededor y está plagado de injusticias el mundo. Y en cuanto al proceso de escritura, ¿no? De los cuentos que aparecen, ¿cómo fue el proceso también de escritura y de selección? O sea, vos de antemano tenías pensado escribir apuntando a un libro en particular, fuiste escribiendo relatos y después decidiste cuáles cuadraban para armar un libro. Sí, escribí, como te digo, a lo largo de toda mi vida, entonces seleccioné ciertos cuentos que yo entendía que tenían un hilo conductor. eh, no me queda muy claro cuál es ese hilo conductor, pero existe. eh, Sí, pero a veces y, que por ahí es y una bueno, temática, una atmósfera, entran a jugar por diferentes, ¿no? El hilo sí, puede. pero cada persona me dice algo distinto de ese Claro. supuesto hilo conductor. Así que, bueno, sí, como vos decís, Marcos, el editor, me hablaba de esa atmósfera. Claro, claro, y hay algo de lo extraño, no sabes cuándo va a pasar algo, ¿no? Uno está esperando todo el tiempo que pase determinada cosa y pues pasa otra. Hablando puntualmente de algunos de los relatos, por ejemplo, yo tengo que anotar los nombres para no olvidármelo, porque imagínate todo lo que leo. Edificio de departamentos, por ejemplo. ¿Cómo nace esa historia donde arranca en una reunión de consorcio? Una persona que está rodeado de mujeres, de vecinas, gente mayor, una nueva, ¿no? Bueno, y ese final que me gustó mucho que sorprende, ¿no? Bueno, para edificio de departamentos, para ese cuento, lo que yo me propuse es construir un personaje eh, y que ese personaje sea un machirulo. Y que el discurso de ese machirulo sea muy convincente, tan convincente que hasta pudieras creerle, que es, bueno, como te digo, lo que veo a mi alrededor. Muchos machirulos, muchas personas muy atravesadas por el patriarcado, que bueno, en el fondo todos y todas estamos atravesados por este patriarcado, por esta forma de entender el mundo.
pero que fuera muy inteligente y muy convincente para armar una historia de la cual quedaras atrapado y alguien quedara embelesado o embelesada y que dijera, uy, mirá, por ahí es cierto lo que me dice, por ahí es cierto que todas las mujeres son malignas y que todas las mujeres lo quieren acosar. Entonces, bueno, yo escribí alrededor de esa idea, a ver si podía hacer un machirulo convincente. ¿Y en qué momento sentiste que encontraste la historia? Eh, no, mira, Viste que a uno es como cuando que escribe un me relato, invade, sí, me invade y me sale. Así es lo que te puedo decir. Eh, Todo el tiempo siento historias, tengo historias en mi cabeza. Siento que encontré la historia cuando terminé de escribirla, cuando encontré el tiempo para sentarme y trabajar en esa historia y terminar de escribirla. Después, bueno, viene todo este proceso de clínica de obra, pero ahí cuando puse el punto final, ahí es un alivio total. ¿te pasa esto por ejemplo, se te viene a la cabeza una idea, una historia, y la escribís toda de una, más allá después de lo que es pulir y corregir? ¿Te pasa esto de arrancar un cuento y terminarlo en una sentada? Sí, con los cuentos sí me pasa eso, que tengo que terminarlo en una sentada porque me persiguen, Claro, porque no puedo sacármelos de la cabeza, entonces necesito plasmarlos y terminarlos. Eso con los cuentos, pues, después cuando uno escribe novelas ya es una cosa más permanente, es sí. mucho Bueno, tiempo, iba a decir eso, ¿no? Cuando uno escribe novela, te persiguen un tiempo mucho más largo, ¿no? Y ta, totalmente. ese Sí, es sí, como me aparecen en los sueños, me claro. aparecen por todos lados. No, no, claro, es otro proceso totalmente distinto. Igualmente las dos cosas son difíciles, ¿no? Eh, me quedaba pensando recién antes, antes en realidad, cuando decías esto de que muchas cosas son tus miedos que volcás a los cuentos. Entonces, bueno, se me viene a la cabeza el Día de la Reina y quería preguntarte, bueno, si tenés algún miedo que tenga que ver con las hormigas, ¿no? Bueno, con los insectos. Ese cuento está atravesado por, bueno, el personaje de Laurencia y Marito, ¿no? Bueno, y también las hormigas, bueno, otras cosas que entran a jugar. Pero bueno, contame si tiene que ver algo con algún miedo que tenés o no, no Eh, es el caso. no, ahí están presentes los bichos porque a mí los bichos me fascinan, me encantan, vivo con ellos. De hecho, mira, yo conocí a mi marido porque era mi profesor de la facultad y era mi profesor de una materia que se llama artrópodos, que es una materia de bichos. Ah, Así que él me enseñó mucho sobre bichos y cuando empezamos a vivir juntos, eh, em- siempre tuvimos la idea de alojar animales abandonados, ¿no? Entonces, bueno, hemos tenido perros, pero después empezaron a llegar otro tipo de animales, empezaron a llegar peces y un día llegó una tarántula bueno, de un trabajo que yo tenía donde no la iban a tener más. Bueno, y alojamos primero a la tarántula y para la tarántula tenés que criar animales vivos para darle de comer porque come grillos o come escarabajos, entonces empezamos a criar otros bichos para la tarántula y a la vez, bueno, todos los bichos que encontramos nos parecen fascinantes. Así que eh, yo tengo una relación hermosa con la naturaleza, con los bichos, con las plantas donde viven esos bichos, con los polinizadores. bueno, ahí aparece la Santa Así Rita, ¿no? que, bueno, con la Santa Rita, que ahora en primavera está súper florecida por la ciudad donde vivo, por Buenos Aires. em, Así que bueno, es parte de mi mundo y de mi fascinación. Y en este caso puntual, ¿cómo surge la idea? ¿Fue a través, vos escribís a través de algún tema, una temática que querés hablar, una historia que te dispara o alguna imagen disparadora? Sí, a mí siempre me gustaron las santarritas florecidas y cuando yo era chiquita, iba a la quinta de mi tía Nela, que es la que me regaló el socorro del Saborneman. Y mi tía Nela tenía una Santa Rita en un lugar donde no prosperaba y todos los años me decía, ay, mira, no, florece poquito, sus hojas son débiles. Y entonces a partir de esa idea empecé a pensar en una historia que tuviera que ver
con esa Santa Rita que, digamos, que cuesta que haga su desarrollo hasta la floración explosiva que tienen ahora las Santa Ritas en primavera. Y bueno, hablas de esto, ¿no? Del vínculo con tu marido, que se conocieron también como profe de alumno. Y bueno, me diste el pie para vincular con la historia de Mariela, ¿no? Esa historia de profesor con alumno. Bueno, contame un poco cómo nace esa historia. Bueno, ese cuento, mira, sos el primero que me pregunta por ese cuento, nadie me había preguntado nada. ¿Viste? Bueno, Pero ese mejor. cuento, ¿sabés de dónde nació? Yo estaba viendo con mi marido la serie que se llama Vikingos, Sí. porque mi marido es un vikingo hermoso. Y en esa serie hubo una escena que a mí me recontra impactó. Voy a adelantar algo, voy a tirar algunos spoilers, pero hay una escena en la cual la protagonista, que se llama La Gerta, tiene un prisionero que es un gran guerrero y ella lo ata y lo pone en un estado de vulnerabilidad y abusa sexualmente de ese guerrero. Y yo lo que vi es algo de lo que habla Rita Segato en sus obras, de que los actos de abuso no tienen que ver con el placer o con la sexualidad, sino tienen que ver con el poder. Y ahí yo lo vi patente, como la Gerta usa esa situación de poder sobre ese gran guerrero a través del abuso sexual, ¿no? Y entonces yo quise construir una historia, empecé a pensar en alguna historia en la cual una mujer eh, sea la acosadora y la abusadora sexual en un hombre, porque la verdad es que yo ya no soy tan joven como antes, pero toda mi juventud yo la vivía atravesada por el acoso masculino. Entonces, bueno, quería dar vuelta a las cosas, pensar en una posibilidad de que se dieran vuelta a las cosas como vi en esa serie, que no lo vi en en ninguna otra historia, ¿no? Bueno, qué bueno que te pregunté por ahí un relato o un cuento que no te suelen preguntar. Y bueno, hay un relato que la verdad que es muy fuerte, que es el de Tranquila mi muñeca, donde habla también de la historia de un abuso por parte de un novio de la madre, ¿no? De esta chica. ¿Cómo trabajaste, bueno, esa historia? ¿Cómo trabajaste la voz de la narradora, de la chica? Em, sí, durante muchos años yo trabajé con infancias, yo fui durante 11 años profe de club de ciencias en el nivel primario, trabajé con muchos nenes y muchas nenas, me hizo inmensamente feliz, pero los nenes y las nenas eh, manifiestan sus sentires y sus situaciones vividas, y una nena me habló de momentos difíciles en soledad y que solamente se lo contaba a su muñeca. No me dijo exactamente qué le pasó ni nada, así que digamos, no pude ahondar en lo que le decía, pero recordaba que la nena le contaba a su muñeca esas cosas. A mí las muñecas me dan miedo, pero ahí construyó un personaje de una nena hablándole de cosas terribles a su muñeca, como es a la única que le puede contar sus secretos. Y a la vez, yo lo que me atraviesa muchísimo también es que muchas nenas y nenes le cuentan sus secretos a su maestra. Entonces, en ese relato también quise incluir no está directamente, pero quise incluir que muchos nenes y nenas hablan con sus muñecos, con sus objetos transicionales y con su maestra, que siempre es un refugio, porque admiro muchísimo la profesión docente. Sí, de hecho ahí está en el relato, ¿no? Lo contás como más sutil, ¿no? Que la madre le dice no cuentes, no le cuentes a la maestra, ¿no? Exacto, porque siempre son las maestras las que reciben eso, las que hacen algo al respecto y también las que llegan a su casa y lloran todos esos dolores, lloran los dolores propios y los dolores de las infancias. La verdad que bueno, es un libro que recomiendo, Guarichos, publicado ahí por la Ría Ediciones. Bueno, Julita, me gustaría, ¿puede ser que leas algún fragmento de alguno de los relatos? A ver, mira, elegí un fragmento de un cuento del que todo el mundo me pregunta, pero vos no me preguntaste, mira, me preguntaste de los demás. Mejor, Así mejor, que bueno, buenísimo, tenés ahí así una no nos mirada repetimos. singular. Bueno, voy a leer un fragmento de un cuento que se llama El tiempo. Perfecto. El hombre recolecta brotes de la ría
que crecen entre las piedras de alrededor del cañón. Captura en frascos individuales a los animales que se cruzan: escarabajos, avispas, tarántulas y libélulas. Son inusualmente mansos y parecen ingresar a la trampa por propia voluntad. En la carpa ata a cada tallo una tarjeta con el hábitat donde fue encontrada la planta. Ubica los ejemplares vegetales entre páginas de diarios e intercala papeles absorbentes y cartón. Arma sobres de papel rotulados y pone los elementos que quedaron sueltos de cada ejemplar: semillas, pétalos, hojas. Por último, pone por encima una tapa de cemento que le regalaron los trabajadores de la represa. Le interesa registrar el contexto en el que se desarrolla la ría. Después escribe sus observaciones con lápiz en cuadernos de campo. El tallo de la ría es flexible y resistente, difícil de cortar. Cuando se desprende de la raíz, secreta un líquido extremadamente viscoso y de un color verde intenso y translúcido. Prepara una dilución al 70% de alcohol con agua del río Atuel. La vuelca en cada uno de los frascos con los bichos recolectados para que se conserven. Algunos se quedan quietos por encima del líquido, otros se mueven sumergidos. Ninguno se muere. El hombre supone que ocurrirá durante la noche y se va a dormir, pero al día siguiente los encuentra vivos, igual que al momento de llenar los frascos. Decide entonces liberarlos, pero los animales se quedan cerca de la carpa rondando. Muy bueno, muy bueno. Julieta Antonelli, acá Gualichos, bueno, pueden pedírselo ahí a la Ría Ediciones. Para finalizar, bueno, ya me anticipaste algo, ¿no? Se viene un poemario el año que viene por Halley, pero contame si estás escribiendo algo más, si estás trabajando en otro proyecto. Estoy escribiendo dos novelas. Una tiene que ver con la cultura judía porque me encanta, me parece esto que te hablaba, esta sensibilidad o bueno, esta forma de entender el mundo desde las injusticias. Hay ciertas culturas que yo veo que se amparan y, eh, digamos, tratan de que no existan estas injusticias, porque siempre se cuidan entre sí. Una de ellas es la cultura judía, entonces estoy investigando y escribiendo una historia en ese contexto y estoy también en otra que tiene que ver con una persona de un pueblo indígena argentino, porque hablando de injusticias, también me persigue bastante la idea de qué es lo que hicimos con los pueblos indígenas en el continente americano. Bueno, ojalá que se vengan pronto también. Y bueno, mientras tenés Gualichos que recién arranca el recorrido. Julieta, muchísimas gracias por estar en Entrevidas. Un placer hablar con vos. Igualmente, Mauro, muchas gracias por la invitación y por tu trabajo de las entrevistas que me encantan. Muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo grande. Chau, chau.